el pueblo en pie de lucha y la patria en la mirada. La esperanza nos convoca por justicia organizada. Desde un alma militante y el amor a la nación, nace el rumbo del pueblo con profunda convicción. Movimiento por la vida, por la tierra y la verdad. Nueva esperanza que avanza con justicia y dignidad. Por el buen vivir marchamos, por trabajo y por salud. Es el pueblo el que gobierna cuando habla con virtud. La bandera es la igualdad, la consigna es la unidad. No hay futuro sin conciencia ni país sin dignidad. Desde el campo y la barriada hasta el aula y el taller, la esperanza organizada ya no se deja vencer. Movimiento por la vida, por la tierra y la verdad. Nueva esperanza que avanza con justicia y dignidad. Por el buen vivir marchamos, por trabajo y por salud. Es el pueblo el que gobierna cuando habla con virtud. Nuestra fuerza son los pueblos y su lucha colectiva. Nuestro rumbo es el futuro con justicia efectiva. MN es nuestra historia y su emblema es el amor. De las manos del que lucha nace el cambio redentor. Movimiento por la vida, por la tierra y la verdad. Nueva esperanza que avanza con justicia y dignidad. Por el buen vivir marchamos, por trabajo y por salud. Es el pueblo el que gobierna cuando habla con virtud. La bandera es la igualdad, la consigna es la unidad. No hay futuro sin conciencia ni país sin dignidad. Por el buen vivir marchamos, por trabajo y por salud. Es el pueblo el que gobierna cuando habla con virtud. Nuestra fuerza son los pueblos y su lucha colectiva. Nuestro rumbo es el futuro con justicia efectiva. MNE es nuestra historia y su emblema es el amor. De las manos del que lucha nace el cambio redentor. Movimiento por la vida, por la tierra y la verdad. Nueva esperanza que avanza con justicia y dignidad. Por el buen vivir marchamos, por trabajo y por salud. Es el pueblo el que gobierna cuando habla con virtud. Con el pueblo en pie de lucha y la patria en la mirada, la esperanza nos convoca por justicia organizada. Desde un alma militante y el amor a la nación, nace el rumbo del pueblo con profunda convicción. Movimiento por la vida, por la tierra y la verdad. Nueva esperanza que avanza con justicia y dignidad. Por el buen vivir marchamos, por trabajo y por salud. Es el pueblo el que gobierna cuando habla con virtud. La bandera es la igualdad, la consigna es la unidad. No hay futuro sin conciencia ni país sin dignidad. Desde el campo y la barriada hasta el aula y el taller, la esperanza organizada ya no se deja vencer. Movimiento por la vida, por la tierra y la verdad. Nueva esperanza
fuerza son los pueblos y su lucha colectiva. Nuestro rumbo es el futuro, con justicia efectiva. MN es nuestra historia y su emblema es el amor. De las manos del que lucha nace el cambio redentor. Movimiento por la vida, por la tierra y la verdad. Nueva esperanza que avanza con justicia y dignidad. Por el buen vivir marchamos, por trabajo y por salud. Es el pueblo el que gobierna cuando habla con virtud. La bandera es la igualdad, la consigna es la unidad. No hay futuro sin conciencia ni país sin dignidad. Por el buen vivir marchamos, por trabajo y por salud. Es el pueblo el que gobierna cuando habla con virtud. Nuestra fuerza son los pueblos y su lucha colectiva. Nuestro rumbo es el futuro, con justicia efectiva. MNE es nuestra historia y su emblema es el amor. De las manos del que lucha nace el cambio redentor. Movimiento por la vida, por la tierra y la verdad. Nueva esperanza que avanza con justicia y dignidad. Por el buen vivir marchamos, por trabajo y por salud. Es el pueblo el que gobierna cuando habla con virtud. Con el pueblo en pie de lucha y la patria en la mirada, la esperanza nos convoca por justicia organizada. Desde un alma militante. Buenas noches, compañeros y compañeras. Si gustan ir tomando asiento, vamos a dar inicio a nuestra asamblea semanal del Movimiento Nacional por la Esperanza. El día de hoy, 8 de diciembre, el cual cabe recalcar que es nuestra penúltima reunión del año, nos acompañan aquí en el presidium el compañero de jóvenes MNE, Juan Montalvo, de la alcaldía Iztapalapa, nuestro compañero Braulio Ortiz, de Jóvenes por la Esperanza, el compañero David Hernández, también de Jóvenes por la Esperanza, el compañero Denzel Carrillo, desde la UNAM nos acompaña nuestra compañera Jenny Moreno, nos acompaña desde la Asociación Socialdemócrata de México Nacional, el compañero Esaú Flores Tapia, de Jalisco, nuestro compañero Salvador Zaragoza, y como cada 8 días, nuestro dirigente nacional, el profesor René Bejarano Martínez. Para iniciar con nuestra ronda de participaciones, le vamos a ceder el micrófono al compañero Juan Montalvo. Gracias. Muy buenas noches a todas y a todos. Qué gusto poder estar aquí con ustedes. Estoy emocionado de poder platicar sobre el presente y el futuro de nuestra sociedad. Sobre todo, de la fuerza que tenemos como jóvenes. Compañeros de la mesa,
Un honor compartir este espacio con líderes tan inspiradores. También quiero dar un agradecimiento especial a nuestro dirigente, el profesor René Bejarano. Su apoyo a los jóvenes es un ejemplo para todos nosotros. Hoy quiero hablarles de dos temas que considero fundamentales: el respaldo de la generación Z a la cuarta transformación y la fuerza que tenemos en los movimientos sociales. Primero hablemos de nosotros, la generación Z. Hemos crecido rodeados de tecnología y eso nos ha dado una gran conciencia social. Nuestro apoyo a la cuarta transformación no es solo una moda, verdaderamente resuena con lo que creemos: justicia social, igualdad y un cambio verdadero. Los datos muestran que jóvenes de entre 18 y 25 años estamos a favor de las políticas del actual gobierno. No es solo palabrería, no es solo una moda. Esto se da porque la cuarta transformación ha estado apoyando a los jóvenes. Es el único gobierno que verdaderamente nos ha volteado a ver. Estamos viendo a nuestra generación en acción, a jóvenes apoyados por becas y oportunidades de empleo, jóvenes utilizando redes sociales para difundir mensajes de cambio e incluso a jóvenes liderando proyectos sociales. Nuestra energía es contagiosa y nuestro deseo de hacer la diferencia es clave. También es importante que hablemos de lo fundamental que es la participación juvenil en los movimientos sociales. Queremos un mejor futuro y estamos listos para trabajar en ello. Aportamos energía y compromiso, traemos ideas frescas y nos aseguramos de que nuestras voces sean escuchadas. Lo que hacemos hoy es clave para formar ciudadanos comprometidos con el mañana. Y un lugar donde esa energía se canaliza es el Movimiento Nacional por la Esperanza. Aquí creemos firmemente en el potencial de los jóvenes y queremos crear un espacio de diálogo y colaboración donde las ideas se puedan transformar en acciones. Claro que tenemos desafíos, pero también tenemos un objetivo: pasar de lo tendencial a lo deseado. Así que, jóvenes que nos ven, les hacemos un llamado: únanse al Movimiento Nacional por la Esperanza. Creemos en ustedes y sobre todo creemos en la visión de un México mejor. Muchas gracias. Muchas gracias, compañero Juan Montalvo, por compartirnos esta bonita reflexión. Nos vamos hasta Iztapalapa y le cedemos el micrófono al compañero Braulio Ortiz. Muchas gracias, buenas noches. Soy Braulio Ortiz de la Alcaldía de Iztapalapa. Les quiero agradecer a todos por estar aquí. Esta es una asamblea que es muy significativa para todos y le quiero agradecer al maestro René Bejarano la oportunidad de estar en este momento aquí, poderles compartir un poco de lo que Braulio hace en Iztapalapa. Yo colaboro con la Dirección de Desarrollo Económico Sustentable en la Alcaldía de Iztapalapa y en ese sentido pues quiero puntualizar dos cosas, ¿no? Primero, que la economía es un factor importante para poder desarrollarnos en todos los sentidos, tanto los jóvenes que estamos aquí hoy reunidos, como las pymes, nanopymes, que la Alcaldía de Iztapalapa está apoyando. Desde mi dirección, cuando pude colaborar en el sentido de desarrollar a las pequeñas nanopymes, es importante tener en cuenta que sin el apoyo económico no se puede construir una ciudadanía digna. Es decir, la economía definitivamente es uno de los factores fundamentales que tenemos reflejado hoy en día en el sentido de que la economía se está viendo mermada, perdón decirlo, en estos días. Pero la Alcaldía de Iztapalapa ha ayudado a más de 500 empresarios dentro de mi dirección, o la dirección en la que colaboro, entre cada uno, cultura, cada dirección ha podido ayudar a cientos de empresarios, pero lo más importante es que se ha podido sacar a nanopymes
que es de 1 a 2 personas a flote, ¿no? Y en ese sentido, pues hay mucha juventud que está iniciando un negocio, está iniciando un proyecto y se le ha podido apoyar desde mi persona con capacitaciones en marketing, capacitaciones en vinculación con instituciones, fortalecerlos para que puedan sacar su RFC, su registro federal contribuyente. Y es importante tener esta cultura porque pues todos partimos de eso que es lo fundamental. Porque si nosotros estamos bien en lo económico, nosotros podemos ayudar a otra persona a que se pueda desarrollar. Y eso es algo de lo que hoy quisiera yo replantear y puntualizar en esta asamblea, ¿no? El apoyo económico en todos los sentidos otorga a las personas un desarrollo increíble en el sentido de que pueden decidir dónde estudiar, pueden decidir dónde no estudiar, pueden decidir qué tipo de negocio tener, ¿no? Y en ese sentido yo les quiero invitar los quiero invitar a acercarse a la alcaldía de Iztapalapa, a consumir local, a consumir nacional, que es lo que nos fortalece a nosotros como mexicanos. En ese sentido, bueno, las mercancías extranjeras no tienen nada de malo, pero lo que sí podría sugerirles es consumir local, es consumir productos alimenticios de manera en sus alcaldías, en la Ciudad de México. Y bueno, eso es algo que quiero puntualizar y también quiero agradecer a los jóvenes que hoy están aquí, que es un esfuerzo increíble, porque yo ya conozco aquí a los jóvenes y ya he venido colaborando con algunos de ellos en sus organizaciones y quiero ceder la palabra en ese sentido, ¿no? Hoy es un día de juventudes. La juventud no es una cuestión de edad, es una cuestión de sentirse bien, tener una actitud jovial, y yo quiero que hoy todo el mundo se sienta joven, porque este día es de jóvenes y todos aquí somos jóvenes, sin importar nuestra edad, sin importar cualquier otra situación. Y bueno, yo quiero agradecer bastante estar aquí hoy y agradezco bastante al maestro René Bejarano por la invitación. Y le cedo la palabra al siguiente ponente, espero que les haya gustado. Muchas gracias, compañero Braulio Ortiz. Y creo que uno de los proyectos que encabeza la jefa de gobierno, Clara Brugada, con el tema de la Mercomuna le da en ese punto, que fomenta el comercio local. Ahora le cedemos el micrófono al compañero David Hernández. Hola, ¿cómo están? Buenas noches. Yo, como siempre, cada lunes muy contento de estar aquí. Yo hoy les quiero hablar de dos cosas. Una, el ánimo del expedito, y número dos, el espíritu de la resurrección. No sé si alguien, al igual que yo, tuvo la oportunidad de leer el cuento que nos compartió el profesor René Bejarano el día de ayer en el grupo de Enlaces Nacionales, pero para despertar en ustedes un poco ese ánimo y el interés de leer ese cuento, voy a hablarles un poco acerca del protagonista de esta historia, ¿no? Que es Expedito, así se llama, ¿no? Es un personaje. ¿Cómo es Expedito? Pues Expedito es seguramente como muchos de nosotros, porque es una persona diligente, con vocación del servicio público, organizado, trabajador, y cuenta con cualidades que normalmente pues nosotros veríamos que son deseables en un servidor público. Pero por cuestiones que van más allá de él mismo, esas mismas virtudes son las que le impiden a Expedito crecer y tener una carrera política. Queda atrapado en una oficina, queda atrapado en 4 paredes y queda como una persona que simplemente tiene que llevar ciertos expedientes a un archivo que está muerto. Esto lo obliga a caer en la monotonía, como los expedientes que se resuelvan, que no se resuelven, que termina archivando. Esto lastimosamente crea en Expedito algo que no viene en el cuento, pero que a mí me gustó sacarlo de ahí, que es un ánimo de Expedito, que es una de las cosas de las que les voy a hablar hoy. Que es que Expedito, así como sus expedientes, guarda sus sueños en un archivo que está muerto. Teme compartir o hablar sobre lo que le incomoda de su trabajo. Su intención es buena, pero por la naturaleza de su trabajo y lo que él hace, se aísla. Teme tomar riesgos. Y eventualmente, yo considero que explícitamente algo que también viene acerca de Expedito es que él se conforma con el lugar en el que está y con las cosas que va a lograr a lo largo de su vida. Ahora quiero hablarles de lo que a mí me parece que es algo que es contrario a la condición del ánimo del Expedito, que es el espíritu de la resurrección.
hay fracasos que pueden marcarnos de por vida. A Expedito lo marcaba el fracaso constante de todos los días hacer lo mismo y no poder hacer mucho más de lo que ya hacía. Si nosotros nos permitimos llevar nuestros sueños al archivo muerto, estos pueden no volver. El espíritu de resurrección, por otro lado, es lo que trae lo que está muerto a la vida. Si hubiera un personaje en el cuento que fuera el espíritu de resurrección, tendría el trabajo específico de sacar del archivo muerto todos los expedientes que se pensaba que nunca se podrían resolver, recuperando todo lo que se creía perdido y restituyendo todo lo que en algún momento fue robado. Tal vez nos hemos sentido como Expedito en algunas ocasiones, con nuestros sueños en un archivo, con la esperanza como si estuviera muerta. Pero en el momento crucial, algo que hubiera ayudado a Expedito es mirar a la persona que estaba justamente a su lado, identidad que será revelada cuando ustedes lean ese cuento. Comunicar cómo se sentía, porque cuando el fuego de la lucha por el servicio público y social de nuestro corazón se puede llegar a apagar, y si esto pasa, nosotros acercándonos a otra llama que sí está encendida, podemos volver a encender nuestro corazón. Eso es exactamente cómo opera el espíritu de la resurrección, encendiendo nuevamente el fuego de la pasión por servir que nuestro corazón se había apagado. Y ese fuego se contagia. Cuando tú te acercas a alguien que tiene un fuego encendido, cuando tú te acercas a alguien que tiene convicción, que está determinado, que tiene algo en su espíritu que lo motiva, que lo obliga a querer dejar de estarse conformando con la manera en la que son las circunstancias, ese es el espíritu de la resurrección operando a través del fuego que se contagia, así como cuando una antorcha contagia a otra antorcha para que ésta también se encienda. Es por eso que me gusta reiterarles a todos ustedes una vez más que por esa misma razón es que nosotros tenemos el compromiso de caminar en un movimiento, porque de esa manera nosotros no caminamos solos, sino acompañándonos, animándonos, encendiéndonos los unos a otros, y caminamos con el espíritu de la resurrección. Caminamos con los jóvenes por la esperanza y el Movimiento Nacional por la Esperanza. Muchas gracias. Muchas gracias, compañero David Hernández, por compartirnos esta interesante reflexión. Ahora le cedemos el micrófono al compañero Denzel Carrillo. ¿Qué tal, compañeros? Muy buenas noches. Un placer saludarlos a quienes nos acompañan presencialmente, también a través de la transmisión en línea. Un agradecimiento al compañero Noé Flores y al profesor René Bejarano, quienes me permiten representar a Jóvenes por la Esperanza desde el movimiento. El día de hoy tengo una noticia que a mí me llena de mucho orgullo, me da mucha felicidad. Primero comentarles que el día de hoy tuve la oportunidad de ser invitado al evento de Grupo Mundo Ejecutivo, las 1000 empresas más importantes de México, en el Hotel San Reyes, que se realizó el día de hoy. Fue una experiencia bastante interesante. Mi objetivo era ir a acaparar el sector empresarial, porque además es a lo que me dedico, debido a que el día 13 de enero están todos invitados. A partir de las 9:30 de la mañana los esperamos en Cámara de Diputados, desde el auditorio Aurora Jiménez. Presidirá la maestra Dolores Padierna y estaremos hablando sobre ciberseguridad. Tenemos un evento bastante interesante que hemos preparado para hablar de la ciberseguridad a nivel global, de la ciberseguridad a nivel nacional, a nivel empresarial y a nivel sociedad. Quiero compartirles con mucho orgullo que estará con nosotros el presidente de la Academia Mexicana de Ciberseguridad y Derecho Digital, hablándonos sobre una radiografía en México, sobre el tema ciberseguridad. El día de hoy pude cerrar la participación de Fátima Blancas, quien es una representante oficial de Microsoft. También nos estará acompañando Jaciel Muñoz, quien es el director de Innovación y Tecnología de Google Latinoamérica. Nos estará acompañando la Confederación Patronal de la República Mexicana de Ciudad de México y Metropolitano, además de diferentes organizaciones internacionales como WomenSec, que es un grupo solo de mujeres que se dedican a la ciberseguridad, lo cual a mí me pareció súper importante. Inclusive modificamos un poco el programa y estaremos teniendo una mesa, un panel de diálogo específico en donde mujeres que se dedican a la ciencia, a la tecnología, a la ciberseguridad estarán representando, porque uno de las cosas que me gusta mucho poner al frente siempre es el trabajo que las mujeres están generando y que me parece muchas veces que no le damos el valor como sociedad que corresponde. Bueno, pues me gusta aprovechar estos espacios que se nos otorgan para poder lograr esto. Además nos estarán acompañando diferentes expertos en el área de ciberseguridad, desde el área empresarial, social
Y bueno, contaremos nuevamente con la presencia de la maestra Dolores Padierna, un evento que hemos venido trabajando durante ya varios meses y que realmente hoy me parece que hemos conseguido conjuntar a diferentes líderes y además referentes a nivel nacional. Tienen el flyer en pantalla, pero es un flyer que todavía vamos a modificar porque en ese mismo ahora solamente está el logo de Jóvenes por la Esperanza, pero tenemos la autorización de que Microsoft, Google, Coparmex y el resto de organizaciones también se van a sumar a nuestra difusión. Y bueno, la verdad es que es algo que yo quería hacer ya desde hace un rato, me dedico a este tema, pero no solamente me dedico a desarrollarla, sino también a defenderla y a concientizar a la sociedad, porque me parece que es lo más importante. No podemos hablar de tecnología separando a la sociedad. Entonces, pues es un honor para mí invitarlos, estaremos por ahí compartiendo en los grupos cuando ya tengamos listo el tema del registro. Por ahora podemos ingresar todos, el registro solamente es una medida para que nosotros podamos calcular cuántas personas tendremos en cámara. Sabemos que podemos lograr un lleno absoluto, más de 350 personas. También compartirles que medios de comunicación nos estarán acompañando, tenemos la confirmación de que nos estarán transmitiendo a través del canal del Congreso, que la revista de Cámara de Diputados publicará el evento, también nos acompañará Grupo Mundo Ejecutivo para hacer algunas notas de prensa y nos acompañarán algunas revistas de ciencia y tecnología. Por ahí estamos también dialogando con El Financiero y algunos otros medios de comunicación que buscamos que se sumen. La intención es hacer ruido a nivel nacional y poner la ciberseguridad como un factor de riesgo para la sociedad que debemos de estar atendiendo ya. Y esto es una de las iniciativas que gracias al profesor René Bejarano, que gracias a la maestra Dolores Padierna y al apoyo que nos dan en Jóvenes por la Esperanza, estamos por atacar. Y este será uno de los primeros. Sabemos que, lo mencionó el compañero hace un momento, ¿no? El tema de la tecnología es súper importante, entonces no solamente tenemos ciberseguridad, sino hay muchos otros temas que estaremos desarrollando. Queremos invitarlos, si ustedes tienen esta expertise, si ustedes conocen a otro tipo de perfiles que podamos nosotros invitar al evento, será espectacular. Por último, yo les compartía hace 3 semanas, di un taller de ciberseguridad para más de 600 jóvenes en la Vocacional 12 del Politécnico y también tuve la oportunidad de visitar al director y a la subdirectora hace rato. Nos dieron la oportunidad también de sumar el logo de la Vocacional, un representante oficial del Politécnico, a nuestro flyer y estarán presentes junto con un grupo de más de 40 jóvenes en nuestro evento. Les guardaremos asientos especiales porque además son chicos de preparatoria, su primera vez en Cámara de Diputados. Y bueno, la verdad es que a mí me emociona mucho porque yo decido meterme a la política la primera vez que voy a Cámara de Diputados sin conocer qué se hacía allá adentro. Entonces me parece que es un punto de partida muy interesante para los jóvenes y de verdad es un tema que vamos a tocar para todo público. Esto no va solamente para los especialistas, no va solamente para lo que nos dedicamos a esto, va para la sociedad en general y en este caso va dirigido con mucho cariño, con mucho amor de Jóvenes por la Esperanza para el Movimiento Nacional por la Esperanza. Los esperamos con gusto y muchas gracias. Muchas gracias, compañero Denzel Carrillo, por esta invitación. Ahora de la Asociación Socialdemócrata de México Nacional, le cedemos el micrófono al compañero Esaú Flores Tapia. Gracias, compañeras, compañeros, muy buenas noches. Saludo a los compañeros del Presidium, agradecerle al profesor René Bejarano que nos abra las puertas al Movimiento Nacional por la Esperanza, donde vamos a firmar un convenio nacional donde nosotros tenemos presencia en 16 estados de la República y en 14 alcaldías de la Ciudad de México. También vamos a firmar un acuerdo en la alcaldía Cuauhtémoc, donde vamos a sumar esfuerzos con los líderes que nosotros tenemos en diferentes colonias para poder recuperar la alcaldía en el 2027 en conjunto, con un trabajo ordenado, un trabajo político, social, transparente, y decirle al profesor, aquí donde estamos hoy en esta Asamblea Nacional, que nos comprometemos a trabajar de manera muy puntual para lograr los acuerdos que se van a firmar en el mes de enero con la Agrupación Política Demócrata de México, para que esto se avance y nacionalmente donde nosotros tengamos presencia, allí juntemos los esfuerzos para seguir avanzando hacia la cuarta transformación. Entonces agradecerles, compañeras, compañeros, a todas y todos. Saludo con mucho gusto a mis compañeros que vienen a acompañarme hoy del Nacional de EMEX y agradecerle nuevamente a todos ustedes por la atención y al profesor por abrirnos las puertas
nuevamente al Movimiento Nacional por la Esperanza. Muchísimas gracias. Muchas gracias, compañero Esaú Flores Tapia. Ahora le cedemos el micrófono al compañero Salvador Zaragoza. Gracias. Otra vez un verdadero gusto y placer estar saludando a mis compañeros. Un abrazo. También saludo a quienes nos ven, que siempre se me olvida, perdón, a quienes nos ven por las redes sociales. Nos ven y escuchan por las redes sociales, pues también un saludo y un gran abrazo. Déjeme decirle, a riesgo de parecer ridículo, que el verdadero revolucionario está guiado por grandes sentimientos de amor. Es imposible pensar en un revolucionario auténtico sin esta cualidad. Ernesto el Che Guevara. Este pasado 6 de diciembre vimos cómo se volcó un pueblo amoroso en apoyo a su presidenta. Esa mujer que escogieron los millones de votantes para que los gobernara y los representara en el concierto de naciones, la quieren porque decía nuestro anterior presidente, amor con amor se paga. Ella ha sabido dar continuidad al proyecto de nación iniciado en el 2018, cuando por primera vez el pueblo votó con esperanza, y esa esperanza se ha convertido en cariño y en amor. Al ver reflejado en las políticas públicas del gobierno el amor al pueblo, al trabajador, del campo y de la ciudad, y que se vio obligado también al inmigrante que se vio obligado a emigrar por la falta de oportunidades en la noche neoliberal. Creció el salario, se rescataron los derechos laborales conculcados por los gobiernos neoliberales, se implementaron los programas sociales, las becas, las pensiones universales y directas, y así se demuestra el amor al pueblo, y el pueblo el pasado sábado volcó su amor a su presidenta. 600,000 almas que se organizaron y vinieron de todas las partes del país a demostrar su apoyo y a responder así a la campaña de odio que la derecha ha estado implementando y que culminó en la violenta marcha llamada de la Generación Z. Todos sabemos cómo terminó esa dichosa marcha, cómo se violentó a los negocios. Ahora marchamos y no se quebró un solo vidrio. Erich Fromm afirma que el amor individual no puede lograrse sin la capacidad del amor al prójimo. No se logra sin humildad, coraje, fe y disciplina. Fromm nos dice también que las condiciones para el amor son el conocimiento, la responsabilidad, el cuidado y el respeto. En estos 7 años nos han gobernado con un conocimiento de la historia y de las tradiciones de los pueblos originarios, del pueblo y de nuestro origen. Nos han gobernado con respeto a nuestros derechos y han respondido al cuidado de los más vulnerables, contrario al capitalismo neoliberal que promueve la competencia y la enajenación ante la cooperación y la solidaridad. Ante la realpolitik que Maquiavelo manifiesta cuando nos dice que un gobernante debe ser mejor temido que amado, el pueblo de México ha demostrado que cuando un gobierno busca el bienestar para su pueblo, se consigue el amor de la gente. De nuevo, amor con amor se paga. Ante la pregunta, una joven que si la habían traído acarreada, respondió que sí, que la trajo acarreada los 13 millones que salieron de la pobreza, que la trajo acarreada de todas las personas que reciben su pensión, los estudiantes que reciben su beca, los discapacitados y las personas de la tercera edad.
Unas cifras nada más para que lo que ha crecido en este año son 2 cifras nada más. Trabajo remunerado creció 1,3%. Las remuneraciones del trabajo creció 6,3%. Se pusieron 22 millones, más de 22 millones de puestos de trabajo, 9 millones han sido mujeres, todos afiliados al IMSS, y en este año el salario creció al 7%. Así que aquí se ve un gobierno amoroso con su pueblo y el pueblo también le responde con ese amor. Muchas gracias. Muchas gracias, compañero Salvador Zaragoza, por compartirnos esta reflexión de lo sucedido el sábado 6 de diciembre. Ahora, para temas internacionales, le cedemos el micrófono a nuestra compañera Jenny Moreno. Muchas gracias, Miguel. Buenas noches, compañeros. Es un gusto otra vez compartir mesa con ustedes, compañeros de la mesa del Presidium, profesor y nuestros amigos de las redes sociales. En esta ocasión vamos a platicar acerca de la estrategia de seguridad que Trump quiere aplicar en América Latina. Este tema nos atañe, por supuesto, porque estamos hablando de una estrategia que tiene consecuencias directas para nuestra región y porque además engloba muchos de los temas que hemos venido hablando durante las últimas semanas. Esta nueva estrategia de seguridad representa una reactivación explícita de la tradición histórica de hegemonía estadounidense en el hemisferio, desde la doctrina Monroe hasta el corolario Roosevelt. Y les voy a explicar por qué. Hoy en día Trump está reafirmando una visión sobre América Latina como zona de influencia exclusiva. Esto es una continuidad doctrinaria, porque, insisto, hablamos desde la doctrina Monroe. Ustedes saben, compañeros, que me gusta explicar con un tema histórico para que vayamos al contexto real de antes a la actualidad. La doctrina Monroe fue en 1823 y desde entonces se quiso llevar a cabo un control del hemisferio frente a Europa en esa ocasión. El corolario Roosevelt en 1904 llevó a cabo la legitimación de intervenciones activas. Y ahora, en pleno 2025, Trump, con su corolario, busca actualizar este intervencionismo con 3 pilares básicos. El primero, la exclusión de China y las potencias externas. Esto es muy importante que lo tengamos claro, porque más adelante también platicaremos de China específicamente. El segundo punto es el control de los recursos estratégicos en nuestra zona, que viene de mucho tiempo atrás, pero ahora lo quieren reforzar. Y, por supuesto, las intervenciones abiertas o encubiertas según conveniencia. Hablando de las intervenciones, vamos a ser más claros y lleguemos a los procesos electorales que han habido en América Latina y donde Estados Unidos, por supuesto, ha tenido que ver. El primer caso es Argentina. Ustedes saben que hay presiones financieras fuertes con este país y que aunque Estados Unidos ha apoyado mucho con el Tesoro y con el Fondo Monetario Internacional, pues obviamente lo hace con un fin, y este fin es que todo el tema que tenga que ver con Argentina esté alineado completamente a los intereses de Estados Unidos. Por lo tanto, hay una narrativa mediática y diplomática para favorecer todos los temas proestadounidenses y hay un condicionamiento respecto al ingreso de China, volvemos a mencionar, en la infraestructura estratégica de dicho país. Por otro lado, y no menos importante, está Honduras. Con Honduras existen declaraciones diplomáticas que favorecen a actores específicos y amenazas económicas bajo pretexto de anticorrupción. Pero aquí viene una paradoja clave, compañeros. Estados Unidos, y supongo que lo vieron en los días pasados, indultó a Juan Orlando Hernández, expresidente de Honduras, por supuesto, pese a su sentencia por narcotráfico. Aquí llego a una conclusión muy clara para mí.
El criterio real no es democrático, sino estratégico. ¿Y por qué digo esto? La contradicción de la guerra contra el narco es evidente. Trump declara por un lado guerra total y clasifica a los cárteles como terroristas, habilitando así operaciones militares y encubiertas en el extranjero, ejecuciones extrajudiciales en alta mar, de las cuales también vamos a hablar ahora en un momento, y capturas y traslados sin procesos locales. Pero repetimos, indulta a Juan Orlando Hernández. Esto revela tres contradicciones. Primero, la incoherencia frente a esa tolerancia cero contra el crimen y todo lo que tiene que ver con el narcotráfico. En número dos, la selectividad política de la política antidrogas y el mensaje de impunidad a las élites aliadas. La política, compañeros, la política antidrogas de Trump funciona menos como seguridad y mucho más como herramienta geopolítica. Venezuela, por supuesto, es nuestro tercer punto de la noche. En este país está existiendo una escalada militar y una amenaza de intervención cada vez más fuerte. El gobierno de Maduro denuncia esta situación como un intento de desestabilización y una posible intervención. Y es que Estados Unidos ha reforzado su presencia militar en el Caribe durante los últimos meses. La respuesta de Caracas, por supuesto, es que rechaza con severidad la acusación de que la nación alberga grupos narcotraficantes y califica la estrategia de Estados Unidos como una agresión a su soberanía. Y yo no podría estar más de acuerdo. Obviamente esta situación trae consecuencias diplomáticas y económicas. Y bueno, en el contexto de tensiones, varias aerolíneas internacionales incluso ya han pues cancelado muchos vuelos hacia Venezuela, lo que afecta más la situación porque agrava el aislamiento del país. Hay intervención de actores globales y aquí otra vez aparece China. China ha tomado posición pública contra cualquier acción militar que viole la soberanía de dicho país, manifestando su preocupación por el despliegue de Estados Unidos en la región y apoyando, por supuesto, una zona de paz en el Caribe. Así que, compañeros, las conclusiones generales de esta noche son las siguientes. El llamado corolario Trump expresa con crudeza la misma lógica histórica de intervención, de tutela y de apropiación geoeconómica de nuestro continente. Trump revive la doctrina Monroe. Los casos recientes de injerencia en Argentina y en Honduras, la escalada militar y la amenaza de intervención en Venezuela, y la profunda contradicción entre la violencia extrajudicial contra supuestos narcotraficantes y el indulto a Juan Orlando Hernández revelan un patrón de doble moral, compañeros, que deslegitima la narrativa estadounidense por mucho de la defensa democrática. Para México hay implicaciones profundas. La primera es la renegociación que se va a hacer con respecto al TEMEC, porque Estados Unidos busca nuevas cláusulas de seguridad fronteriza como condición comercial y quiere que permitamos mayor supervisión estadounidense sobre industrias estratégicas, especialmente en energía, telecomunicaciones y suministro de minerales. También hay otro punto que es la política antimigrante de contención externa. Las presiones por acciones militares conjuntas contra cárteles y la combinación de presiones comerciales, de seguridad y migratorias que acabo de mencionar, por supuesto que llevan a ser una amenaza latente que puede erosionar sistemáticamente nuestra soberanía nacional. Así que en síntesis, compañeros, la estrategia de Trump confirma que Estados Unidos continúa concibiendo a América Latina no como un conjunto de naciones soberanas, sino como un espacio subordinado a su proyecto de poder, en abierta contradicción con el derecho internacional y con las aspiraciones históricas de autodeterminación de los pueblos del continente. La situación venezolana vale mucho la pena destacarla porque ya no es únicamente interna, se ha convertido en un foco geopolítico internacional con implicaciones globales. Y por supuesto que hablo de repercusiones en nuestra región.
La historia de nuestro hemisferio muestra que cada generación ha enfrentado su propia forma de tutela externa. El desafío actual, compañeros, es reconocer las continuidades, desmontar los discursos y reivindicar la soberanía como práctica viva, no como retórica. Como escribió Eduardo Galeano, las venas abiertas de América Latina no se cerrarán por sí solas. Por eso, hoy más que nunca, compañeros, la región necesita claridad, memoria y sobre todo agencia. Agencia para no repetir el ciclo del tutelaje disfrazado de seguridad. Hoy América Latina no exige privilegios, ni siquiera excepcionalismos. Exige algo más básico y más profundo, compañeros. Exigimos respeto. Respeto a nuestros procesos internos, a nuestras decisiones políticas, a nuestros tiempos históricos y a nuestro derecho de equivocarnos y aprender sin tutelas imperiales. En pocas palabras, el derecho irrenunciable a autodeterminarnos. Eso es lo que exigimos, porque ninguna democracia puede defenderse con coherencias y para sostenerse necesita vulnerar la soberanía de otros pueblos. ¡Viva América Latina, compañeros! Su soberanía y la autodeterminación de sus pueblos. ¡Viva! Muchas gracias. Muchas gracias, compañera Jenny Moreno, por compartirnos este análisis de lo que ocurre en Venezuela. Ahora le cedemos el micrófono a nuestro dirigente nacional, al profesor René Bejarano Martínez. Muchas gracias, Miguel. Buenas noches. Tengan todas y todos ustedes. Me da mucho gusto estar en esta asamblea semanal del Movimiento Nacional por la Esperanza, correspondiente al lunes 8 de diciembre del año 2025. Esta es la última asamblea de este año. Recuerden que tenemos la fiesta, la cena baile, el próximo lunes. Nos han informado las personas que administran el salón que como tienen un evento previo, va a empezar a las 9, no a las 8, para que les dé más tiempo de ponerse el maquillaje, las medias, los zapatos de tacón, ensayen sus pasos más atrevidos y carguen con su mameluco, su baby doll, lo que vayan a requerir para toda la noche, a las 9 de hoy en 8. Tenemos todavía otras actividades a lo largo del mes, estamos afinando algunas tareas como la que ya mencionó Denzel. Es probable acudir a Michoacán, está por confirmarse porque hace falta una evaluación política de lo que está pasando allá. Y también es probable que hagamos un evento todavía en Milpalta, también está por confirmarse. Y desde luego recuerden que el 28 de diciembre, además de celebrar el cumpleaños de David, vamos a hacer la rifa de las plurinominales que estamos previendo para todas y todos ustedes. No vayan a faltar porque es muy importante que obtengan su candidatura plurinominal. Tenemos muchos temas que tratar en esta ocasión, pero quiero antes agradecer al compañero Esaú Flores su presencia. Vamos a firmar un convenio de coordinación política el próximo lunes 15 en la tarde y vamos a trabajar de común acuerdo en todo el país y en diversas alcaldías de la ciudad. Enhorabuena. Hemos coincidido en diversos momentos en las tareas políticas y a mí me da mucho gusto reencontrarnos en este proceso de trabajo político. Quiero mencionar los siguientes temas de la coyuntura. Nuestra presidenta está buscando invitar al Papa a visitar México. Es algo que eventualmente se puede concretar y sería muy relevante que el jefe de la Iglesia Católica pudiera venir, respetando el Estado laico.
como ya sabemos, en México conviven muchas formas de creer y de pensar, muchas iglesias, librepensadores, pero se da espacio a todas las iglesias, desde el Estado no se promueve a ninguna, pero tampoco se persigue a ninguna otra. Se respetan todas esas formas y desde luego que el jefe de una de ellas, el Papa, pues es muy importante que nos pueda visitar si es el caso que se confirme. En esta semana también se anunció el banderazo de salida de las farmacias del bienestar que busca garantizar el abasto de medicinas y contrarrestar la campaña de desinformación que pretende hacer creer que no existen las medicinas del cuadro básico y especializadas para que la gente mejore su salud. También esta semana hubo un anuncio muy importante que fue la reducción de la jornada laboral a 40 horas, que será gradual y arrancará en 2027. Esa era y es una demanda muy sentida por los trabajadores, sin que represente una disminución de sus ingresos, sino que tengan posibilidades de cumplir con su jornada laboral y al mismo tiempo desarrollar otras actividades. A propósito de esto también se anunció el incremento al salario mínimo que aumentará 13% en 2026 y en la frontera norte será del 5%. Hay un acumulado de incrementos sostenidos que viene contradiciendo la concepción neoliberal que afirmaba que incrementar el salario implicaba aumentar los precios, es decir, provocar inflación. Durante todo el sexenio de López Obrador se fueron incrementando los salarios mínimos, también ahora con Claudia, y los precios, el índice general de precios del consumidor se mantienen estables y la inflación en México es menor que incluso varios países desarrollados. Y eso también es un valor importante para elevar el nivel de vida de las familias, el ingreso que es fundamental para la equidad y la igualdad. Esta semana también se garantizó por mayoría calificada el nombramiento de la fiscal nueva, la compañera Ernestina Godoy, que ahora será la nueva fiscal en sustitución de Alejandro Gertz Manero. Ernestina pues fue parte de la Asociación Nacional de Abogados Democráticos. Ella se integró al gobierno de López Obrador desde el año 2000, fue directora del Registro Público de la Propiedad y otros cargos hasta ser consejera jurídica de la presidenta y ahora fiscal. Es una garantía, es una gran mujer que va a garantizar que muchas acciones que se habían postergado ahora se puedan completar y que se garantice que el modelo de seguridad funcione. En el pasado, Alejandro Gertz Manero fue nombrado fiscal por el Senado, tomándolo como parte de la terna que envió el presidente. Recuerden que en la legislatura pasada del Senado, Morena no tenía mayoría calificada y se tuvo que negociar el nombramiento. El candidato que proponía al presidente era Bernardo Batis, que había sido procurador de la Ciudad de México, pero no consiguió la mayoría calificada y se tuvo que negociar con la oposición y por eso fungió durante 7 años Alejandro Gertz Manero, que tuvo sus claroscuros, al final desempeñó el papel correctamente, pero ahora le corresponde a Ernestina Godoy y eso en buena hora. Se anunció también esta semana un paquete turístico por fin de año para quienes deseen pasear en el sureste por medio del Tren Maya. Si tienen condiciones para viajar, es un paquete muy
económico que incluye alimentación, transporte, gastos de hotel, etcétera, y que puede fortalecer el turismo social que tanta falta le hace al país. No se debe fomentar solo el turismo de alto nivel de consumo, sino también el turismo social que contribuye a la creación de fuentes de empleo. También esta semana sucedió algo muy importante, que fue la aprobación de las 2 leyes de aguas nacionales. Hay que recordar que desde 1992, durante el gobierno de Carlos Salinas, se aprobaron esas leyes que no se habían podido modificar y ahora se desalinizó la ley de aguas, permitiendo un modelo distinto. Y quiero felicitar a las y los legisladores de la Cámara de Diputados que sesionaron durante 30 horas continuas en la Cámara para garantizar que se aprobara esas reformas y luego se aprobó en el Senado. La oposición apostó al desgaste, reservaron para su discusión todos los artículos de las 2 leyes y pues fue un debate interminable. Se hicieron muchas modificaciones que se incluyeron en el dictamen, más de 60 modificaciones, atendiendo diversas opiniones de productores, de propietarios, pero se busca que el agua se considere un derecho humano y que se pueda ejercer como tal y no solo sea considerada como una mercancía. Esta semana también nuestra presidenta acudió al sorteo para la definición de los partidos de fútbol del Mundial que se va a celebrar en 3 países y el calendario correspondiente en México. Fue un evento importante porque aunque la oposición había especulado que iba a ser desairada, que iba a tener un trato poco cortés, que no la iban a respetar, fue al contrario. Brilló mucho su personalidad, su formación académica y su legitimidad, y eso pues es muy importante para nuestro país y esperemos que el Mundial se desarrolle adecuadamente y que ojalá México pueda competir adecuadamente y obtenga los mejores resultados deportivos. En el día de ayer, el día sábado, como ya se comentó por Salvador, se llevó a cabo el acto por el 7º aniversario de la Cuarta Transformación. Fue muy importante este evento por la cantidad de personas, pero también por el contenido. Y cuando se trata de movilizaciones democráticas, pues no hay motivos para que haya violencia. Ustedes, como constataron, pudieron ver que más allá de los problemas de tráfico, no hubo mayor dificultad, como ha venido sucediendo. Un tema también muy importante en la semana fue el informe para la creación de 65.400 nuevos lugares para la matrícula de la educación media superior, que esperamos que contribuya a que los jóvenes tengan oportunidades educativas y se alejen de los grupos delictivos. Tuvimos también como movimiento diversas actividades. El viernes acudí a Tampico, Tamaulipas. Tuvimos una reunión con los líderes del estado, de los diversos municipios, coordinados por Cuitláhuac Ortega, que es regidor de Tampico, Alberto Sánchez Neri, que también es regidor. Nos acompañó el diputado Carlos Cantú Rosas, diputado federal de la zona de Laredo y otros líderes de diversos municipios. Preparamos una reunión estatal del MNE en Tamaulipas para febrero a realizarse en Ciudad Victoria, que es la ciudad capital, en donde confluyen más fácilmente los compañeros del sur, del centro y del norte del estado para prepararnos para las tareas políticas en aquella entidad. Hicimos una asamblea posada con la participación de
miles de compañeros, acudieron alrededor de 3,000 en el auditorio municipal. Fue un evento muy grande, muy entusiasta, en donde pues los compañeros participaron y se pudieron informar de las diversas tareas de la Cuarta Transformación. Fue un evento muy exitoso. Y ayer en Cuernavaca hicimos una asamblea estatal del MNE en aquella entidad. Nos acompañó el subsecretario de Gobierno, el compañero Miguel Ángel Peláez. A él lo conozco desde 1995, cuando lo apoyamos para que fuera consejero ciudadano en una área vecinal en Iztapalapa, en lo que fue el antiguo Distrito 33 local, en Lomas de San Lorenzo, y que en ese distrito después él fue diputado local. Se fue a vivir a Morelos y ahora es subsecretario de Gobierno, y nos acompañaron compañeros de diversas regiones, de Temisco, de Yautepec, de la capital y de otros municipios. Vamos a hacer una asamblea estatal grande el sábado 10 de enero en Yautepec, con los compañeros que dirigen aquella región, el compañero Agustín Alonso Mendoza y su hijo Agustín Alonso Yaute y su otro hijo Eder Mendoza, que forman una familia política de hace mucho tiempo. Por cierto, le deseo a Agustín Alonso Mendoza que se recupere pronto de su salud, del cáncer que le aqueja desde hace ya varios años. Y vamos a estar allá el día 10 de enero en Yautepec para desarrollar las actividades. Ya en enero, pues, esperemos que reactivar nuestras asambleas. El lunes 5 de enero vamos a degustar la tradicional rosca de Reyes con chocolate. Todavía esa fecha forma parte del Maratón Guadalupe Reyes. Ya después de esa fecha pueden hacer sus compromisos de bajar de peso para contrarrestar todo el tejido adiposo que se les haya acumulado desde el 12 de diciembre hasta el 5 de enero. Bueno, no, hasta el 2 de febrero porque es el día de los tamales. Pero vamos a hacer la asamblea el 5 de enero. Si de una vez quieren traer los juguetes de diverso tipo, pues aquí los recibimos, aunque crean o no en los Santos Reyes. Y ya en enero pues habrá muchas actividades, ya estamos preparando diversas reuniones en diversos estados de la República y ya les informaremos oportunamente. La semana pasada ya no pude comentar porque había mucha información que dar. Un libro que publicó el expresidente Andrés Manuel López Obrador, que seguramente han oído hablar de él, se llama Grandeza, que presentó a través de un video en YouTube en un domingo anterior. Es un libro que pretende reivindicar a los pueblos originarios, a la cultura prehispánica y desmentir las diversas versiones que el colonialismo acuñó para considerar que los pueblos de antes de la conquista practicaban el canibalismo y eran bárbaros y que no tenían una cultura. Esto se ha contrarrestado de muchas maneras. Hay un debate acerca de eso, antropológico. Los especialistas consideran los diversos códigos en donde hay testimonios de sacrificios humanos y efectivamente de ofrendas de los sacrificados considerados como un honor, pero también es cierto que los conquistadores difundieron esta versión para descalificar a toda la cultura, a todas las culturas prehispánicas. No hay manera de tener una certeza absoluta, salvo que pudiéramos hablar con Quetzalcóatl y preguntarle cómo era realmente la vida antes de la llegada de los conquistadores. Si alguno de ustedes tiene forma de comunicarse con Quetzalcóatl, pues le pregunta. Pero si no, sí vamos a reivindicar el estudio y la manera de interpretar a los pueblos.
No he tenido oportunidad de revisarlo a fondo, solo hojearlo, pero pues ya, ahora en diciembre revisaremos el mamotreto a ver qué nuevas cosas tiene. Sin embargo, sí conviene, a raíz de esta publicación y la manera en cómo que se presentó, hablar de los oficios del poder y sobre las formas de participar en la política, porque ese es el debate que subyace y que conviene analizarlo detenidamente. La política, entendida en su dimensión más profunda, no es solo un oficio ni una sola profesión. Es un ámbito ontológico del ser humano, es decir, de toda la forma de ser de la gente, de la humanidad. Ahí donde dos voluntades se encuentran, aparece el germen del poder. Allí donde una comunidad intenta organizar su destino, surge el fundamento de la vida política. Por ello, las diversas formas de entrar en la política no son únicamente itinerarios sociológicos, sino expresiones de la pluralidad humana, de sus motivaciones más íntimas y de sus tensiones existenciales. Hay quienes participan en la política por vocación, como un servidor. Su existencia se siente convocada hacia lo público. En ellos la política es un modo de realización, una expansión del etos personal hacia la esfera común. Para estos seres, la acción política es una prolongación de la vida ética. Otros llegan por necesidad, por una búsqueda de oportunidad que nace de la carencia o del extravío. Aquí la política se vuelve un recurso, no un destino, un espacio donde la contingencia personal puede transformarse en posibilidad. Su entrada es pragmática, pero no por ello menos humana. El deseo de cambiar el propio mundo es un motor tan legítimo como el deseo de servir al mundo de los otros. Así, existen quienes son arrojados a la política por el acontecimiento, esa irrupción imprevisible que quiebra el curso de la vida. Para ellos la política es una respuesta, un gesto de resistencia ante lo injusto, un intento de reconciliarse con lo real. La participación se convierte también en mandato ético. Cada uno de estos caminos revela en su singularidad una estructura más amplia, la política como expresión de la fragilidad y de la esperanza humana. En resumen, abundan quienes llegan a la política como quien arriba a su casa después de un largo viaje, con la certeza íntima de haber encontrado el lugar donde sus pasos adquieren sentido. Otros irrumpen en ella sin proponérselo, empujados por el azar o por el desgarrón de la realidad que los circunda. Y están también los que se asoman con cautela, buscando una oportunidad, un resquicio, un nombramiento, una puerta entornada que les permita asirse a un destino que todavía no conocen, pero intuyen. La política, como río de múltiples cauces, recibe por igual a los navegantes de vocación y a los náufragos del momento, a los estrategas del porvenir y a los improvisados que solo buscan no ser arrastrados por la corriente. En ese caudal se encuentran, se disputan, se contradicen y se funden todos los impulsos humanos que una sociedad tiene hacia el poder. Para los que participan en la política por vocación, su existencia se siente convocada hacia lo público. En ellos la política es un modo de realización, una expansión personal hacia la esfera común. Para estos seres la acción política es una prolongación de su vida. Como ya dije, otros llegan por necesidad. No son pocos los que llegan arrojados por las circunstancias. El político de vocación rara vez recuerda el instante exacto en que decidió dedicarse a ello. Lo impulsa el inconsciente. Es un llamado que lo antecede, un rumor familiar que crece con los años, una mezcla de deseo y responsabilidad.
Saben los políticos profesionales en el fondo que su plan de vida estará atravesado por la lucha pública, por los desencuentros, por las esperas y por los vértigos de la representación. Cada uno de estos caminos, el circunstancial o del destino, tiene una singularidad y en México esto tiene particularidades. Durante décadas, la participación política estuvo marcada por las vías únicas de acceso. El gran portal era el partido de Estado, el PRI, que contenía en su interior todas las gamas posibles de la movilidad política: la disciplinada, la corporativa, la clientelar, la meritocrática, la heredada y la negociación. No era el único camino, pero sí era el que concentraba las llaves del reino. Nuestro país ha sido un laboratorio de formas de participación. Durante décadas, la única ruta institucional fue el partido tricolor, que monopolizó los mecanismos de representación y condensó una visión paternalista del poder. Desde la derecha, otras formas de participación se trenzaron, desde el conservadurismo católico y empresarial hasta la derecha liberal republicana, cada una abriendo su propio sendero social. Así surgieron expresiones diversas, gremiales, profesionales, intelectuales, que configuraron una moral política distinta basada en la preservación del orden, la tradición o la libertad económica. La izquierda, por su parte, creció como un mosaico: partidos, movimientos de diverso tipo, de estudiantes, sindicatos, frentes campesinos, organizaciones urbanas, asociaciones civiles, guerrilleros, colectivos feministas y de derechos humanos. Esa pluralidad, a veces fragmentada, a veces heroica, conformó un archipiélago ideológico al que se llegaba por convicción, por rebeldía, por hambre de justicia o por la simple necesidad de pertenecer. Estas rutas, más que trayectorias históricas, fueron modos de interpretar la política, como obediencia, como resistencia o como negociación, como sentido de pertenencia o como ruptura. Así, los caminos hacia la política fueron tantos como rostros tiene el país. Pero el poder es una categoría ambivalente. Hannah Arendt afirmaba que el poder es la capacidad de actuar concertadamente. Michel Foucault recordaba que el poder es omnipresente porque nace en todas las relaciones humanas. En ambos casos, el poder no es un objeto que se posee, sino una relación que se ejerce. Por ello, los políticos profesionales buscan poder, no solo para dominar, sino para influir, modificar, orientar. Actúan en un camino, en un campo donde la realidad se transforma por la palabra, por la decisión, por las acciones, por la organización simbólica del mundo. El poder formal, el cargo, la institución, el mandato, es apenas una forma cristalizada del poder informal, la autoridad moral, la capacidad de movilizar afectos, la habilidad de generar consenso o de generar conflicto. Quien entra a la política se adentra sin saberlo en el territorio filosófico donde la libertad y la necesidad se entrelazan. Es necesario insistir que en cualquiera de estas rutas el político profesional avanza con un objetivo central: buscar el poder, no por la caricatura del dominio, sino por la capacidad de influir en la vida de otras personas. El poder en política es un instrumento que puede iluminar o quemar, construir o arrasar. Hay poder formal, el que otorgan los votos, los cargos, los contratos sociales. Y hay poder informal, el que se ejerce en cualquier ámbito, desde las sombras, desde la palabra susurrada en una reunión, desde un guiño, desde una omisión calculada. Quien navega ese territorio aprende a distinguir la niebla del horizonte, aprende a leer gestos, silencios, frases en la boca de cualquier otro, que en la boca de cualquier otro serían triviales, pero en la boca de un dirigente se vuelven presagio.
Así entonces, la participación política no es un estado permanente, es un proceso sometido al tiempo. Su intensidad depende de la coyuntura, de la salud del cuerpo y de la salud del alma, de la resiliencia frente al fracaso, del carisma que despierta adhesión o de la inteligencia estratégica para leer el movimiento del mundo. Un político profesional es ante todo un ser temporal, envejece, se cansa, se desgasta. Como cualquier otra vocación humana, la política está sujeta al límite, a la finitud, a la mortalidad. De ahí que pocas figuras poseen la sabiduría de retirarse a tiempo. La historia está llena de tragedias nacidas de la incapacidad de reconocer que la hora del poder ya ha pasado. No todas las vidas políticas arden con la misma intensidad. Para algunos la política es una fogata que dura apenas una estación, para otros es un incendio que los consume durante décadas. La duración depende de múltiples factores: la coyuntura que los impulsa o que los derrumba, el carácter del dirigente, su salud, su ingenio, su estrategia, su capacidad de resistir y de recomenzar, de resurgir, de renacer, como dijera David. El carisma que atrae o repele, la fortuna, ese misterio que a veces sopla y a veces se apaga. Un político profesional es en el fondo un corredor de largo aliento, pero incluso los mejores saben que en algún punto la respiración comienza a fallar. Por eso hay que entender que la política opera en dos planos: la superficie del discurso y la profundidad de la intención. Lo explícito es siempre una máscara parcial, lo implícito es el territorio donde se juega la verdad de la acción. En política lo que se calla pesa tanto como lo que se enuncia. La política habla dos idiomas, el de lo que se dice y el de lo que realmente significa. Es como una escena doméstica que quizás algunos de ustedes han vivido. ¿Qué te pasa?, le pregunta un hombre a una mujer, y ella responde: nada. Pero ambos saben que nada significa mucho. ¿A poco no han vivido eso? ¿Qué te pasa? Nada. Nada. Cuando un dirigente dice nada, ante la pregunta de ¿qué te pasa?, sabemos que encubre una tensión. Cuando un político afirma denme por muerto, casi siempre anuncia una maniobra. La política posee un lenguaje subterráneo que solo puede ser leído por quienes conocen los ritmos del poder. Hay quien dice, a mí denme por muerto, aunque en realidad se quiere pasar de vivo. Así ocurre también cuando un dirigente jura que ya se retira, que ya no influirá, que será un ciudadano más. A veces es cierto, otras es el modo elegante de anunciar que entrará por otra puerta. Denme por muerto, dicen algunos, y lo que quieren decir, apenas me estoy acomodando para seguir vivo, o bien, como dije, se quieren pasar de vivos. En este espejo se contempla hoy la decisión anunciada por Andrés Manuel López Obrador de retirarse de la vida política. Su determinación de recluirse a escribir parecería un acto de renuncia, pero también es el gesto sereno de quien sabe que cumplió un ciclo. En un país donde muchos líderes se aferran al poder hasta que el poder se quiebra en sus manos, su retiro voluntario tiene la virtud del desapego. Hay tragedias históricas que pudieron evitarse si los dirigentes hubieran tenido ese gesto. No en vano existe el dicho de que de la política no te jubilas, te jubilan. Obrador, sin embargo, eligió otra ruta: no hacer sombra a la presidenta, que considera la mejor del mundo, desentenderse del enjambre de peticiones que lo asediarían, aceptar que el tiempo, la salud y la energía son recursos políticos tan finitos como el calendario. Desde entonces, salvo por su voto en la elección judicial
y por el anuncio de su libro Grandeza, se ha mantenido lejos de los reflectores. Pero un político profesional nunca se va del todo, cambia de forma, de trinchera, de método. El silencio también es una forma de poder. Escribir un libro es otra, y advertir que podría volver a las plazas si la patria lo exige es sin duda una tercera. La decisión de Andrés Manuel López Obrador de retirarse de la vida política anunciada hace más de un año debe ser leída desde esta compleja filosofía del poder. Su determinación de replegarse para escribir encarna una forma de sabiduría, la capacidad de reconocer que un ciclo vital ha concluido y que la permanencia sería un obstáculo para quienes le suceden. En un país donde la vejez del poder ha producido rupturas, golpes y decadencias, su renuncia voluntaria evita la sombra sobre la presidencia que él mismo postuló, pero este retiro no es desaparición, es transformación. Como ya dije, el silencio es una forma de acción política. Este libro, Grandeza, es una forma de intervención pública. La advertencia de que volvería a las plazas si fuera necesario es otra forma de presencia latente. Así, López Obrador se retira sin retirarse, abandona la forma institucional pero conserva la forma simbólica, cede el ejercicio directo pero mantiene la influencia de ánimo, entra en la política de segunda instancia, la de la palabra demorada, la del gesto contenido, la del tiempo que madura ideas. La política no es un teatro de afirmaciones transparentes, sino un sistema de signos donde cada acto visible remite a una trama invisible. Leer la política exige leer lo subyacente, las pausas, los silencios, las omisiones, los retiros estratégicos. Así como en una relación íntima la palabra nada puede contener un universo de emociones, en la política un retiro puede contener una permanencia, un silencio, una advertencia, una renuncia, una forma de continuidad. López Obrador al replegarse ha modificado su manera de estar en la política. No se ha despojado de ella, ha asumido otra forma de presencia, más sutil, más filosófica, más acorde con la reflexión y con su edad. Así como en la vida íntima una respuesta mínima puede esconder una constelación de emociones, en la política lo más relevante rara vez se enuncia a plena voz. Los mensajes subyacentes son parte esencial del oficio del poder. López Obrador se alejó de una manera de participar, pero eligió otra, la palabra escrita, la espera silenciosa, la posibilidad latente. Quien tenga oído político sabrá escuchar lo que no se dice. Quien tenga memoria histórica sabrá que ningún dirigente se despoja totalmente de su voz, porque en la política como en la vida, lo explícito es apenas la superficie de lo implícito y lo dicho es solo la sombra de lo que realmente se quiere decir. La política al final es un espejo del ser humano. Nadie participa en ella sin revelar su propia estructura interior, su vocación, necesidad, destino, deseo de poder, temor a la vejez, capacidad o incapacidad de renunciar. Todo político es en última instancia un filósofo práctico, alguien que busca ordenar el mundo según su visión del bien. Y todo retiro político es también una interrogación sobre la muerte, sobre el tiempo, sobre la continuidad de la obra propia. Por ello, la política no termina nunca, incluso con frecuencia sucede que grandes personajes sigan haciendo política aún después de muertos. Cambia de forma, se desplaza, se transforma en silencio o en palabra escrita, y lo implícito, lo que no se dice, pero se deja ver, sigue siendo la región donde el poder se revela con mayor claridad. Así es que no hay que jubilar a López Obrador, no está jubilado, solo cambió su manera de hacer política sabiamente. Enhorabuena. Muchas gracias. Por último,
pueblo en pie de lucha y la patria en la mirada. La esperanza nos convoca por El archivo muerto. Por ahí lo mandé al chat de Enlaces Nacionales y como toda obra literaria, pues igual que este texto, dice muchas cosas que no dice, pero que se expresan a través del personaje que se llama Expedito. Y en la vida todos formamos parte de algún archivo muerto, de aquellas personas que nos mandaron al archivo muerto, que en algún tiempo fuimos relevantes para su existencia, pero dejamos de serlo y nos mandaron a archivar y quizás algún día nos desempolven o nunca. Pero también hay personajes que van a dar al archivo muerto por la forma de asumir la vida. Hay que evitar ir a dar a ese espacio de niebla y para ello es importante buscar la trascendencia, reinventarse, ser capaces de renacer, de transformarse, de ser vigentes y de mantener la mayor posibilidad de relaciones con las personas. Todas las personas que han formado parte de nuestra vida han sido fundamentales, aunque ya no estén presentes en la vida cotidiana, pero su memoria está presente, sus acciones u omisiones están presentes y debemos valorarlas plenamente y no caer en donde habita el olvido, como dijera un poeta, Luis Cernuda, y que luego retomó Joaquín Sabina en una de sus tantas canciones. Así es que yo les invito a que no nos mandemos al archivo muerto, que seamos un expediente abierto, permanente, en renovación, con grandes realizaciones y que estas fiestas sean lo mejor para todas y todos ustedes, que sean felices en esta celebración y que los años por venir, no solo el 2026, sea de realizaciones, de éxitos y que sepamos sortear las diversas dificultades que se nos enfrenten. Enhorabuena y sean felices y amaos las unas a los otros, las otras a los unos, y se ame el que quiera y a quien quiera. Muchas gracias, muchas felicidades. Para concluir nuestra asamblea semanal,